Hola, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar de un tema que me resulta muy interesante y cuya conclusión me parece sumamente interesante y que además creo que es un reto y un regalo para quien quiera recogerlo, eh, para quien tenga la suficiente estatura intelectual y pureza de corazón para entender lo que estoy diciendo. Y bueno, para que me refute en caso de que tenga alguna buena razón para hacerlo. Quisiera hablarles de la separación ficción-realidad. Separación que, a decir verdad, ya ha sido bastante trabajada, bastante. Es un chicle que ya, metafóricamente, es un chicle que ya ha perdido bastante el gusto. Pero de todos modos, creo que es interesante eh, hablarlo y vincularlo con el concepto de composición. Fíjense ustedes una cosa. Nosotros creemos que algo es ficticio cuando es un hecho, una historia que no ha ocurrido jamás. Y bueno, y en ese sentido nosotros consideramos que es una ficción o que es mitología, que es una manera de la ficción, ¿no? Para nosotros eso, por ejemplo, la vida de Zeus o lo que Zeus hacía, el dios griego, no fue real, así que es ficción, pero le llamamos mitología porque forma parte de una concepción del mundo y de la realidad que pertenece a otra época. ¿Mm? Hoy en día, por ejemplo, nosotros sabemos que existen informaciones que no son ficción y sin embargo, perdón, que son ficción, que son mentira, que no son reales y que no las consideramos ficción sino errores. Por ejemplo, cuando hablamos con un terraplanista, ¿no? Y si nosotros creemos, estamos todos de acuerdo de que la forma del planeta Tierra no es, aunque no es completamente esférica, se asemeja a una esfera, y estamos de acuerdo, viene un terraplanista y nos dice, no, es plana la Tierra, entonces nosotros decimos, está equivocado, ¿no? Y nos reímos y bla, 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 y todo lo que pasa luego con los terraplanistas. Pero ¿qué pasa con eso? Es que en realidad esa persona tiene para esa persona no es ni es una mentira ni es un error. Y luego tenemos nosotros el problema de que para que nosotros atribuyamos la existencia de una mentira tiene que haber una intención de falsear la realidad, ¿no? Si una persona dice algo que no es correcto, pero lo dice voluntariamente y para obtener ciertas ventajas, está mintiendo. Entonces, vieron que mentira, ficción, mitología, son todas ideas y error, ¿no? Son todas ideas que se vinculan. Pero bueno, para no hacer demasiado largo el video, lo que voy a hacer es plantear la idea de que, a decir verdad, el problema que hay detrás es el problema del ajuste a una comunidad, sin dudas, que juzga, ¿no? Que esa comunidad no está delimitada para nada. O sea, yo digo nuestra comunidad y en realidad es un error. ¿Por qué? Porque dentro de mi comunidad, o sea, en el pueblo en el que yo vivo, la ciudad en la que yo vivo, con la gente que yo vivo, en el país que yo vivo y en el mundo en el que vivo, hay muchísimas personas que creen cosas muy diferentes. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo mi comunidad? En realidad, eso es una ficción, es un error. Y es un error funcional a mi discurso. Pero no, lo que yo quería decirles es, por ejemplo, miren qué rápido me convierto en un terraplanista. Yo me convierto en un terraplanista. Eh, Estas paredes que ustedes ven son las paredes interiores de un apartamento en el Palacio Salvo, en el que yo vivo. Y les voy a contar una historia que ya he compartido con algunos alumnos, pero van a ver cómo molesta la idea de composición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos los dedos del autor en la creación, ¿no? Sentimos la composición, se hace evidente, se ve la composición. Y cuando ocurre eso es molesto porque sentimos que se tiende a falsear la realidad, o sea que el relato es inverosímil. ¿Por qué? Porque hay exageración, hay manipulación por parte del autor, ¿no? Entonces yo les cuento que yo cuando me mudé para acá, yo tenía una idea de que alguien había comentado que había fantasmas.
Luego tuve la experiencia con esos fantasmas. O sea, así es como lo juzgo yo. Escuché voces y vinieron un par de muchachos a arreglarme unas ventanas y uno de ellos, al escuchar lo que yo le decía, me dijo que no durmiera donde yo estaba durmiendo, ¿no? En la entrada del apartamento, porque ahí había muerto una joven hace unos años y nunca supieron de qué había muerto, ¿no? Al margen de eso, si yo cuento punto por punto cómo fue, ustedes me dicen, ay, pero eso es todo mentira, o ay, pero eso es una casualidad, bueno, una coincidencia, que justo haya ido un tipo a arreglar la ventana que estaba rota, acompañando al otro, que era el que la estaba arreglando, y este era un ayudante, y que este hombre haya vivido la experiencia, porque en ese apartamento vivía la familia de la novia, y la muchacha que murió era la hermana de la novia, la cuñada. Entonces me dicen, no, profe, pero eso es una casualidad. Ay, ay, claro, claro. Yo lo entiendo. Si a mí me contaran esa historia, también pensaría que es una mentira o una ficción. Ahora lo que pasa es que la ficción tiene otro grado de existencia, ¿no? De otro grado de significación que es muy importante, que es que a través de la ficción se revela una verdad, ¿no? Decía Juan José Saer, un escritor argentino, no muy conocido, pero sí bastante conocido, que la ficción pide ser tenida como ficción, ser entendida como ficción, ¿no? Y hablaba de las biografías, hay un libro que se llama El concepto de ficción, y hablaba de las biografías de Joyce, ¿no? Y decía, bueno, dependiendo de quién te cuente la historia, es lo que termina por ser Joyce, ¿no? Y bueno, y en este caso, ¿y qué es lo que pasa? La ficción pide ser, como dice Saed, pide ser llamada, pide ser entendida como ficción, pero busca revelar una verdad trascendente, es decir, una verdad que está detrás de la ficción. También el artista puede buscar solamente entretener, solamente deleitar, pero la ficción muchas veces lo que hace es presentar una mentira, entre comillas, eh, que encierra, que encapsula una verdad profunda, ¿no? Y entonces, claro, los profesores de literatura interpretamos eso. Hacemos el juego de ver cómo se construye esa ficción y cuáles son las verdades trascendentes que puede revelarnos. Ahora bien, para cerrar el video entonces, claro que realidad y ficción son muy difíciles de separar, y de hecho yo diría que son imposibles de separar, porque en realidad hay una entidad de nivel superior que las abarca ambas. Quisiera hablarles del mecanismo mismo de la clase de literatura, y fíjense qué interesante, porque en la clase de literatura yo les he dicho muchísimas veces, y estoy seguro de que muchos profesores de literatura lo hacen, que nosotros no creemos en la coincidencia, o sea, no creemos en la casualidad dentro de la obra, ¿no? Si aparece una flor en un jarrón, no es que porque... Profe, ¿y por qué aparece la flor en el jarrón? Y porque al autor se le ocurrió. Esa no es una respuesta. Y podría haber aparecido, no sé, una hoja de parra, cualquier cosa ahí adentro, ¿no? No. Nosotros no creemos en las coincidencias en la clase de literatura. Las explicamos como producto de una decisión técnica de una entidad llamada autor. Él es el responsable técnico por cada cosa que aparece en la obra, lo que podríamos llamar la técnica fósil. Es decir, aparece ahí, nosotros tenemos que interpretar por qué lo puso ahí el autor. O sea, en ese sentido trascendente, que va más allá, ese significado que va más allá, nosotros tenemos que ser capaces de reconstruir la intención técnica del autor. Ahora bien, ¿ustedes no han notado que en la realidad ocurren coincidencias rarísimas? ¿A ustedes nunca se les ocurrió pensar que a veces las casualidades son demasiado grandes? Digo, porque nosotros dentro de una obra vemos que justo el protagonista tiene un palo, lo van a matar y tiene un palo al lado, lo manotea y ¡pácate! Se salva, ¿no? Justo aparece tal cosa, es lo que en la antigüedad se le llamaba el Deus ex machina. O sea, el Deus ex machina era justamente ese acto final en el que aparecía, esa escena final en la que aparecían los dioses e intervenían para salvar a los héroes, ¿no? Como en la fábula de Orfeo.
¿Y qué pasa? Ustedes se dan cuenta de que en la realidad, ¿se acuerdan que yo les dije que a veces es imposible diferenciarla de la ficción? Que en la realidad ocurren muchas coincidencias. Entonces tenemos dos posibilidades básicas. O considerar que no sabemos por qué, o porque simplemente pasan, o porque las creamos nosotros mismos con nuestra mente, descartando de primera la posibilidad de una existencia de un responsable técnico, o tenemos la otra. Y cuando aparece la otra, se generan muchos problemas, que es muy interesante. La otra posibilidad es que realmente empecemos a pensar que en la realidad existe un responsable técnico. Es decir, que lo que vemos nosotros es técnica fósil de decisiones voluntarias y guiadas, ¿no? O sea, a eso se le llama una teleología, cuando hay una finalidad última. Que la sepamos o no, eso es independiente, pero que nos hace desconfiar de eso. ¿Por qué esto me parece interesante y por qué es un puente con la literatura y con la técnica literaria? Pues vieron que nosotros en las clases no podemos hacer proselitismo, no podemos hacer propaganda de ningún tipo, no podemos hablar ni de religión ni de sexualidad de un modo irrespetuoso, y tampoco podemos hablar de política, ¿no? Esa es la laicidad de la educación. Pero, el mecanismo básico, fundamental, que está por debajo del análisis literario y de toda interpretación, eh, parece insinuar la existencia de responsabilidad técnica detrás de la realidad. Es decir, que querámoslo o no los profesores de literatura, estamos insinuando, al eliminar la idea de la coincidencia como algo que no depende de una voluntad, estamos insinuando la idea de un creador. Y esto en realidad es una cosa, yo sé que es una idea que a muchos profesores y profesoras de literatura no les va a gustar escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, yo no promociono nada, porque yo eso no lo hago, ¿no? Yo respeto la laicidad. Sí, sí, yo también respeto la laicidad y yo tampoco hago promoción de nada. Lo que digo es que en la profundidad técnica de nuestra asignatura, al eliminar la coincidencia como un acto de total irreflexibilidad, es decir, como un acto totalmente ciego, y siempre está responsabilizando a una entidad a la que llamamos autor, con minúscula, insinuamos, clase a clase, día a día, mes a mes, año tras año, la existencia de un autor, con mayúscula, en nuestra realidad.